Domingo último de octubre, festividad de Cristo Rey. Las lecciones del breviario romano, las del primer nocturno, son tomadas de la epístola del apóstol San Pablo a los colosenses. La gracia y paz sea con vosotros, de parte de Dios, Padre nuestro, y de Jesucristo nuestro Señor. Damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír vuestra fe en Cristo Jesús, y el amor que tenéis a todos los santos en vista de la esperanza que os está reservada en los cielos, que habéis adquirido cuando se os enseñó la verdadera doctrina del Evangelio, el cual se ha propagado entre vosotros como asimismo en todo el mundo, donde fructifica y va creciendo, del modo que entre vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios según la verdad, conforme la aprendisteis de nuestro carísimo Epafras, nuestro compañero en el servicio de Dios, y un fiel ministro de Jesucristo para con vosotros. Por eso también vosotros, desde el día en que lo supimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir a Dios que alcancéis pleno conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, a fin de que sigáis una conducta digna de Dios, agradándole en todo, produciendo frutos en toda especie de buenas obras, y adelantando en la ciencia de Dios, corroborados en toda fortaleza por el poder glorioso, para tener una perfecta paciencia y longanimidad acompañada de alegría, dando gracias a Dios Padre, que nos ha hecho dignos de participar de la suerte de los santos, con la luz que nos ha arrebatado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre hemos sido nosotros rescatados y recibido la remisión de los pecados, y el cual es imagen del Dios invisible, engendrado ante toda criatura, pues por él fueron hechas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, ora tronos, ora dominaciones, ora principados, ora potestades. Todas las cosas fueron criadas por él mismo y en atención a él mismo, y así él tiene ser ante todas las cosas, y todas subsisten por él. Y él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, y el principio y el primero de entre los muertos, para que en todo tenga él la primacía, pues plugo al Padre poner en él la plenitud de todo ser y reconciliar por él todas las cosas consigo, restableciendo la paz en el cielo y en la tierra por la sangre derramada en la cruz. Igualmente vosotros, que antes os habíais extrañado y erais enemigos suyos de corazón por vuestras malas obras, ahora en fin os ha reconciliado en el cuerpo de su carne, por la muerte, a fin de presentaros santos, sin mancilla, e irreprensibles delante de él, con tal que perseveréis cimentados en la fe y firmes e inmobles en la esperanza del Evangelio, que oísteis y que ha sido predicado en todas las naciones que habitan debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he sido hecho ministro. Las lecciones del segundo nocturno son tomadas de la carta encíclica del Papa Pío XI. Habiendo ofrecido el año santo del jubileo más de una oportunidad para hacer brillar la realeza de Cristo, juzgamos un deber de nuestro cargo apostólico el acceder a lo solicitado, ya personal, ya colectivamente, por numerosos cardenales, obispos y simples fieles, clausurándolo con la institución en la liturgia eclesiástica de una fiesta especial dedicada a nuestro Señor Jesucristo, Rey. Ya de mucho tiempo se ha acostumbrado a llamar Rey a Cristo en sentido metafórico, por la suprema excelencia con que se eleva sobre todas las criaturas y a todas aventaja. Así se le llama Rey de las humanas inteligencias, y esto no tanto por la agudeza de su talento y la extensión de su ciencia, como por ser él la verdad, y porque en sus enseñanzas deben buscar esta verdad para aceptarla dócilmente todos los mortales. Se le llama Rey de las humanas voluntades, no sólo porque la integridad y la sumisión absoluta de su voluntad humana se acomodan,
perfectamente a la santidad de su voluntad divina, sino porque somete con el impulso y las inspiraciones de su gracia a nuestra voluntad libre, enardeciendo de esta manera nuestro corazón en pro de las más nobles acciones. Cristo es reconocido por último como Rey de los corazones por su caridad, que excede a todo lo conocido, y por el atractivo que ejercen en las almas su mansedumbre y bondad. De nadie, en efecto, ha podido decirse hasta ahora, ni podrá decirse nunca, que haya sido amado como Jesucristo por la totalidad del género humano. Ahora bien, prosiguiendo en nuestro tema, no podemos menos que reconocer que el título de Rey y la potestad regia corresponden a Cristo en cuanto hombre, en el sentido propio de estas palabras, porque sólo como hombre puede afirmarse de él que ha recibido del Padre la potestad, el honor y el reino, ya que como verbo de Dios consubstancial con el Padre, no puede dejar de poseer en común con él todas las cosas, y entre ellas su universal y absolutísimo dominio sobre todo lo creado. El fundamento de esta potestad y dignidad de nuestro Señor viene perfectamente indicado en las siguientes palabras de San Cirilo de Alejandría. Su dominio sobre todas las criaturas no lo ha conquistado por la fuerza, ni se funda en ningún título extrínseco, sino en su misma esencia y naturaleza. Su realeza le viene, en efecto, de la admirable unión llamada hipostática. De ella se sigue que Cristo no sólo tiene derecho a la adoración de los ángeles y los hombres como Dios, sino que ejerce sobre ellos un imperio que deben acatar y obedecer también como hombre, es decir, que el solo título de la unión hipostática ha obtenido a Cristo el dominio universal de las criaturas. Ahora bien, para declarar el valor y la naturaleza de esta supremacía, bastará decir que consta de un triple poder, sin el cual sería inconcebible la realeza. Los textos de la Sagrada Escritura que hemos aducido en testimonio de la soberanía universal de nuestro Redentor lo prueban cumplidamente, siendo por tanto de fe católica que Jesucristo ha sido dado a los hombres no sólo como Redentor en quien confíen, mas también como legislador a quien obedezcan. Vémosle en los Evangelios más aún que obedeciendo a la ley, dictando él mismo leyes y afirmando en diversos lugares que los que cumplen sus preceptos demuestran al hacerlo su caridad hacia él y permanecen en su amor. En cuanto a la potestad judicial que le ha sido conferida por el Padre, lo declara el propio Jesús en su respuesta a los judíos al recriminarle éstos por haber curado milagrosamente en sábado a un enfermo. El Padre, les dice, no juzga a nadie, sino que todo poder de juzgar lo ha dado al Hijo. Esta potestad judicial implica, por tratarse de algo inseparable de todo juicio, el derecho a aplicar premios y castigos a los hombres aún en esta vida. Hay que reconocer además a Cristo la potestad llamada ejecutiva, ya que la obligación de obedecer sus órdenes se impone a todos necesariamente, y nadie podrá escapar a las penas que ha señalado para los contumaces. Que el reinado de Cristo es principalmente espiritual y que a las cosas espirituales se refiere lo demuestran evidentemente los textos bíblicos arriba mencionados y lo confirma el propio Cristo nuestro Señor con su manera de proceder. En efecto, cuando los judíos en más de una ocasión y aún los mismos apóstoles expresaron su creencia equivocada en un Mesías que devolvería a su pueblo la libertad y restauraría el reino de Israel, se esforzó en desengañarles y en desvanecer en ellos esta ilusión. Rodeado en una ocasión de una multitud de admiradores que intentaban proclamarlo rey, huyó de ellos y fue a ocultarse, mostrando así que renunciaba a semejante título y honores, y declaró en presencia de Pilato que su reino no era de este mundo. Tal como lo presentan los evangelios, trátase de un reino para el cual hay que disponerse mediante la penitencia y en donde no es posible entrar sino por la fe y el bautismo, rito externo este último, pero señal también de la regeneración interior que significa y causa. Su reino, el Salvador lo opone únicamente al reino de Satanás y a los poderes de las tinieblas.
y no contentándose con exigir a sus seguidores el desprendimiento de las riquezas y bienes terrenos en general, la práctica de la mansedumbre y el hambre y la sed de justicia, les exige además la propia renuncia y el llevar su cruz, habiendo adquirido Cristo Redentor, la Iglesia, al precio de su sangre, y ofreciéndose él mismo en calidad de sacerdote, como hostia por los pecados de los hombres, oblación que continuará ofreciendo perpetuamente. ¿Quién no ve claramente que la dignidad real debe participar en él de su condición de Redentor y de sacerdote? No sería, sin embargo, posible negar a Cristo hombre, sin incurrir en grave error, toda soberanía sobre las cosas civiles, ya que el dominio sobre todo lo creado que ha recibido del Padre es absolutísimo, y a todas las cosas constituye bajo su poder. Por todo lo dicho, en virtud de nuestra autoridad apostólica, instituimos la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Rey, mandando se celebre todos los años en todo el orbe, el domingo último de octubre, a saber, el inmediatamente anterior a la fiesta de todos los santos. Disponemos asimismo que se renueve cada año en este día la consagración del género humano al Sagrado Corazón de Jesús. Las lecciones del tercer nocturno son tomadas del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿Dices tú eso de ti mismo o te lo han dicho de mí otros? Homilía de San Agustín Obispo. ¿Qué honor podía reportar al Rey de los siglos el hacerse Rey de los hombres? ¿No se hizo Cristo Rey de Israel para exigir tributos, armar ejércitos o combatir visiblemente a sus enemigos, sino para gobernar las almas, asegurar su suerte eterna y conducir al reino de los cielos a los que profesen la fe, la esperanza y la caridad? Que el Hijo de Dios, igual al Padre, el Verbo por quien han sido creadas todas las cosas, quisiera ser Rey de Israel, no constituye para él un encumbramiento, sino una condescendencia, no un aumento de poder, sino una prueba de misericordia. Si en la tierra se llamó Rey de los judíos, es en el cielo Señor de los ángeles. ¿Pero es solamente Rey de los judíos o lo es además de los gentiles? Lo es también de los gentiles, porque si bien había dicho en la profecía: mas yo he sido por él constituido rey sobre Sión, su santo monte, para predicar su ley, no queriendo que estas palabras sobre Sión, su santo monte, dieran motivo para creer que había sido constituido exclusivamente rey de los judíos, añade inmediatamente: díjome el Señor: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré las naciones en herencia tuya y extenderé tu dominio hasta los extremos de la tierra. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, claro está que mis gentes me habrían defendido para que no cayese en manos de los judíos. Mas mi reino no es de acá. Esto es lo que se propuso enseñarnos nuestro bondadoso Maestro. Pero convenía antes patentizar cuán equivocada era la opinión de los hombres acerca de su reino, así la de los gentiles como la de los judíos, que eran quienes habían sugerido a Pilato la conveniencia de condenarle a muerte, ya porque se atribuía ilegítimamente la potestad regia, ya ante el temor de la envidia que suelen despertar en los reyes los aspirantes al trono. Todo lo cual aconsejaba oponerse a un reinado que podría perjudicar a los romanos o a los judíos. Ahora bien, el Señor habría podido responder con las palabras: mi reino no es de este mundo, ya a la primera pregunta de Pilato. Prefirió, empero, hacerlo preguntándole él a su vez si esto lo decía de sí mismo o si se lo habían dicho otros, para poner de manifiesto por la respuesta de Pilato que tal era la acusación que le habían imputado como un crimen los judíos. Con ello nos mostraba a nosotros cuán vana es la opinión de los hombres que él conoce. Y en cuanto a los judíos y los gentiles, después de la contestación de Pilato, podía responderles más justa y oportunamente: mi reino no es de este mundo.
Oración. Omnipotente y eterno Dios, que quisisteis restaurar todas las cosas en vuestro amado Hijo, Rey universal, conceded propicio que todos los pueblos gentiles disgregados todavía por la herida del pecado, se sometan a su suavísimo imperio, el cual vive y reina en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.